Buenas noches, profesora Patricia Gladys Chávez Ortiz. En esta oportunidad, en el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual, nos ha tocado exponer lo que es nuestra segunda parte de nuestro examen final. Bien, para empezar, los integrantes de este grupo son Ortega Chavil Adrián, Balcázar Ríos Isamar, Flores Lindo André, Juaney Gamarra Jairo, Salas Utanini Rosario y mi persona, Antonio Rivera Eduardo. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Adrián Ortega Chavil. Buenas noches, docente. Mi nombre es Rosario Sala Sutani. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Isamar Araceli Balcázar Ríos. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Jairo Wanei Gamarra. Buenas noches, profesora. Mi nombre es André Gerard Flores Lindo. Bien, para entrar un poco en contexto, daré un breve resumen de lo que fue nuestro ensayo. El ejercicio del poder político en la historia peruana ha sido objeto de análisis y debate a lo largo del tiempo. Tales son los gobiernos de Augusto Leguía y Alberto Fujimori, que son dos figuras destacadas en la historia política del país, que a pesar de pertenecer a momentos históricos distintos, comparten ciertas similitudes en su ejercicio del poder. Entre estas similitudes se encuentran medidas económicas polémicas, características autoritarias, ambición de permanencia en el poder y por último, el cuestionamiento a los derechos humanos. Bien, en este ensayo se examinarán detalladamente estas semejanzas para comprender mejor las dinámicas políticas y sus consecuencias. Bien, en base a todo lo visto, nuestra postura asumida como equipo es bastante clara, pues nosotros sí consideramos que comparten características similares en el uso del poder. Por ende, el enfoque del ensayo será objetivo y equilibrado, con el objetivo de proporcionar una visión más clara de cómo el ejercicio del poder político puede manifestarse de manera similar en diferentes momentos históricos. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo del ensayo? Pues hemos utilizado la tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el título El oncenio de Leguía a través de sus elementos básicos 1919 a 1930, en el cual la autora es Martí Amy Segarra. También hemos utilizado fuentes de trabajo como comparaciones, similitudes y diferencias de los periodos del gobierno de los expresidentes peruanos, Alberto Fujimori y Augusto Leguía, con los autores Huayna Timoteo y Dipas Diana, entre otros más. Bueno, con respecto a la pregunta de qué cambios se identifica sobre el tema desarrollado en nuestro ensayo en la actualidad. Bueno, con respecto a nuestros temas, vemos la reforma económica durante el gobierno de Leguía y el Fujishock, que favorecieron a ciertos sectores económicos y grupos privilegiados de su entorno, aumentando la brecha entre los pobres y ricos, así incrementando la concentración de riqueza, ¿no? Dejando a amplios sectores de la población en una situación económica precaria. Se pudo identificar los cambios que se han realizado en la actualidad en relación a la época y el gobierno de Leguía y Fujimori, como por ejemplo la apertura a la inversión extranjera en nuestro país, que permite un gran ingreso de capital hacia distintos sectores de nuestra economía, permite incrementar la productividad macroeconómica, también la transferencia de tecnología, induciendo así el desarrollo del capital humano. Esto genera un ambiente mayor de competencia y de desarrollo empresarial. Así podemos observar que estos flujos de capital logran estabilizar nuestra economía peruana. Ahora le doy pase a mi compañero para que siga comentando la pregunta detallada. Por otro lado, uno de los cambios y evoluciones que identificamos en la política peruana desde la época de Augusto Leguía y Alberto Fujimori fueron las características autoritarias, autoritarismo y concentración del poder. Después de la caída de regímenes autoritarios como el de Fujimori, Perú ha experimentado periodos de transición hacia la democracia y ha celebrado elecciones libres y justas. En la actualidad se espera que los líderes políticos respeten las normas democráticas y la separación de poderes.
Además, con el tiempo, las instituciones democráticas y mecanismos de control y equilibrio han buscado fortalecerse para evitar la concentración excesiva del poder en el Ejecutivo. Esto puede incluir reformas constitucionales y cambios en la legislación para proteger los derechos y la autonomía de diferentes poderes del Estado. En suma, la participación política y pluralismo es una de las acciones por las que se caracteriza la democracia. Se caracteriza por la participación activa de los ciudadanos y la existencia de un sistema político plural, donde diferentes partidos y actores políticos pueden competir y expresar sus puntos de vista. Un sistema político pluralista ayuda a prevenir la concentración del poder en una sola persona o partido. Para finalizar, respondiendo a la pregunta ¿qué permanencia científica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Sobre el tema designado similitudes en el ejercicio del poder entre los gobiernos de Augusto Leguía y Alberto Fujimori siendo desarrollado en el ensayo, se logra ver que haya a través de un análisis y comparación con la actualidad sí haya permanecido algunas características principales de los dos gobiernos. Primero tenemos las características autoritarias. Desde el año 2020 hasta la actualidad hubo más de un golpe de Estado y más de un presidente de la República anunciando querer disolver el Congreso, con ello negando la confianza al Consejo de Ministros. Todos los presidentes y la actual siguen utilizando su puesto y poder para liderar de manera cuestionable y obtener apoyo de personas. Por otra parte, se llegó a comprar y sobornar gran parte de la prensa con el objetivo de no mostrar participaciones de sus opositores. Segundo, tenemos la ambición de permanencia en el poder. Tenemos el caso de la presidenta Dina Boluarte, donde no fue elegida democráticamente, sino por el retiro de Pedro Castillo. Sin embargo, anuncia que participará en el cargo más allá. Continuando lo que dijo mi compañera. 3. Cuestionamiento de los derechos humanos. En septiembre del 2021, tanto Augusto Leguía como Alberto Fujimori ya no estaban en el poder, y respectivamente sus gobiernos habían terminado hace tiempo. Sin embargo, es importante señalar que la historia y las acciones de un gobierno pueden seguir teniendo impacto en la actualidad, especialmente en lo que respecta de los derechos humanos. Sus similitudes en el ejercicio del poder entre el gobierno de Leguía y de Fujimori pueden seguir siendo objeto de cuestionamiento y análisis en la actualidad, ya que ambas dependencias abandonaron un legado que afectó a la sociedad peruana en diferentes formas. 1. El legado de autoritarismo, el impacto de los derechos humanos, reflexión sobre la historia y influencia en la política actual. Es fundamental que la sociedad peruana y las instituciones continúen evaluando críticamente la historia y el legado de los gobiernos anteriores para fortalecer la protección de los derechos humanos y la democracia en el presente y el futuro. La reflexión y el aprendizaje de la historia son esenciales para construir una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos. 4. Corrupción. Tanto el gobierno de Augusto Leguía en Perú entre 1919 y 1930, con el gobierno de Alberto Fujimori entre 1990 y los 2000, fueron marcados de escándalos de corrupción y prácticas cuestionables del ejercicio del poder. A continuación se mencionará algunas similitudes en la relación de la corrupción entre ambos periodos. Casos de corrupción y nepotismo, escándalos durante el gobierno de Fujimori, uso de fondos públicos para campañas políticas, impunidad y falta de rendición de cuentas. Es importante destacar que, aunque se mencionaron similitudes en relaciones con la corrupción, también hay diferencias significativas entre ambos gobiernos en términos de contexto histórico y político. Además, es fundamental recordar que el análisis sobre la corrupción debe ser objetivo y basado en investigaciones y fuentes confiables. En la actualidad, la corrupción sigue siendo un desafío para la sociedad peruana, y la transparencia, las rendiciones de cuenta y el fortalecimiento de las instituciones son elementos clave para combatir esta problemática y promover una gestión gubernamental más ética y responsable. Los ciudadanos y la sociedad civil tienen un papel importante en la vigilancia y denuncia de actos corruptos para lograr una gobernanza más justa y democrática.